Buenos días, querida familia. Estamos hoy a viernes 4 de junio. Y el Evangelio es de San Marcos, capítulo 12, versículos 35 al 37. Vamos a hablar hoy de diferentes temas que nos sugiere el Evangelio. Uno de ellos es el tema de las preguntas de Jesús. No solo nosotros hacemos preguntas a Jesús, que sí que se las planteamos muchas veces. Le planteamos preguntas a Jesús, le planteamos preguntas a Dios. Pero es que vamos a ver en el Evangelio de hoy que Jesús también nos plantea a nosotros preguntas. Vamos a ver por qué. ¿Qué busca Él con esto? Escuchamos el Evangelio. Marcos 12, 35 al 37. En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Una muchedumbre numerosa le escuchaba a gusto. Jesús plantea una pregunta a la gente que le estaba escuchando. ¿Cómo puede David llamar al Mesías Señor si es hijo suyo? Porque a un hijo nunca se le llamaba Señor. Tu hijo no es tu Señor. En todo caso, tú eres Señor de tu hijo. Así es como lo vivían en el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo puede llamar David Señor al Mesías si es hijo suyo? Una interesante pregunta. La respuesta es sencilla para nosotros ahora, para ellos era difícil de entender. David llama Señor al Mesías porque, si bien es hijo suyo, porque el Mesías es descendiente de David, Jesús es descendiente de David, y por ser hijo suyo, según la descendencia carnal, no tendría por qué llamarle Señor, pero como el Mesías es Dios, por eso le llama Señor. Esa es la respuesta a la pregunta. Pero, ¿por qué Jesús hace preguntas a la gente que le escuchaba? ¿Por qué les hacía preguntas a veces? A ver, Jesús hace preguntas porque quiere que le mostremos lo que hay dentro de nuestro corazón. No pregunta Jesús para conocer qué hay dentro de tu corazón,
porque Jesús conoce perfectamente tu corazón, porque es Dios y lo conoce todo. Luego Él no necesita preguntarnos para saber qué hay dentro de nuestro corazón. Pero nos pregunta para que nosotros le abramos el corazón. Porque nosotros sí que necesitamos abrirle el corazón. Y necesitamos contarle lo que hay dentro de nosotros. Porque nos hace un bien inmenso abrirle nuestro corazón a Dios y contarle lo que llevamos dentro. En segundo lugar, Jesús pregunta para hacernos pensar. Jesús necesita hacernos pensar. Porque al hacernos pensar, nosotros profundizamos en nuestro conocimiento del Señor y de las cosas del Señor. Cuando una persona piensa, va profundizando. Y una de las claves de la vida espiritual es ir profundizando. No estar siempre en el mismo punto, sino por el contrario, profundizar cada vez más y más. Y ahora os quiero explicar una cosa. Hay una diferencia entre el pensar al modo humano y el profundizar en la fe. A ver, mejor que el pensar al modo humano, hay una manera de pensar que no nos ayuda a profundizar en la fe. Y hay otra manera de pensar que sí que nos ayuda a profundizar en la fe. ¿Qué manera de pensar no nos ayuda a profundizar en la fe? Cuando lo que hacemos es darle vueltas y vueltas y vueltas a una cosa que nos hace daño o que nos inquieta o que nos preocupa. Eso no es pensar bien, eso es darle vueltas a algo que daña mi interior, hiere mi interior. Tenemos que tener cuidado con esto. A veces le damos muchas vueltas a las cosas. Y eso, cuando es darle muchas vueltas, pensar mucho en algo que no nos ayuda espiritualmente, que no nos hace bien espiritualmente, es muy malo. Porque cuantas más vueltas le damos al asunto, cuanto más lo pensamos, peor nos ponemos. Tenemos que aprender a no darle vueltas en nuestra cabeza a aquello que no nos ayuda espiritualmente o que nos hace daño. Aprender a retirar ese pensamiento de mi vida, de mi cabeza, de mi interior. Tenemos que aprender a dominar nuestros pensamientos. Tenemos que aprender qué cosas me ayuda a pensar y qué cosas no me ayuda a pensar.
Hay cosas que cuanto más las pienso, más me pongo en tentación, peor me pongo, más cerca me pongo de pecar, por ejemplo. Pues tenemos que aprender a alejar de nosotros esos pensamientos que nos hacen daño. Pero hay una manera de pensar buena, que es cuando tú meditas en tu corazón las cosas de Dios. Dice el Evangelio, por ejemplo, de María, nuestra Madre, y María conservaba todo en su corazón. ¿Qué significa esto? Pues que las cosas de Jesús, las cosas relativas al Señor, María las guardaba en su corazón y le daba vueltas para comprenderlo mejor, para profundizar en su fe. Esto es. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Porque esos pensamientos, los pensamientos que vienen de Dios, los pensamientos buenos, los pensamientos edificantes, cuanto más lo pensamos y más vueltas le damos, mejor vamos comprendiendo los caminos de Dios y más vamos adhiriéndonos a nuestro Dios, más vamos amándole. A eso sí, tenemos que darle vueltas y pensar en ello. Y os quiero explicar todavía otra cosa del Evangelio de hoy. Dice el Evangelio: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Quiero remarcar en la explicación de este Evangelio que este salmo se cumplió cuando Cristo se sentó a la derecha del Padre en el cielo. De manera que el Padre hizo de sus enemigos, de los enemigos de Jesús, estrado de sus pies. Es decir, que a todos sus enemigos los puso a sus pies. Y esto es maravilloso, porque, querido hermano, querida hermana, todos los enemigos de Jesús están postrados a sus pies. Es decir, Jesús ha vencido completamente a sus enemigos. No solo eso, Jesús ha vencido completamente a tus enemigos. Y entonces ahora, querido hermano, querida hermana, nosotros podemos vivir en la confianza y en la paz. Jesús ha vencido al mal. Ha vencido a nuestros enemigos. Un cristiano puede vivir sereno y confiado. Dios ha vencido. El bien ha vencido. El amor ha vencido. Nada más por hoy.
Recordad que este viernes nuestro Dios y María nos invitan con amor al ayuno. Nos vemos en la adoración de la cruz de hoy. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga con su bendición maternal.